Bienvenidos a esta mi humilde morada. Hoy tengo para ustedes un relato verídico, real, aterrador, dedicado en especial para aquellos que acostumbran vagar por las noches. Les diré que los seres fantásticos y demoníacos existen. Acerca de esos entes es que versa la historia, así que apaguen la luz y enciendan su imaginación. Yo, el numen de las tinieblas, el monje maldecido, les robará un poco de su atención y su calma. Presten oídos y escuchen. Eran tiempos en que la gran mayoría de los pueblos, rancherías y caseríos se recuperaban de la brutal, sangrienta tragedia que cierta lucha armada había dejado. Lorenzo vivía en un pueblito llamado Santa María Tianguistengo, perteneciente en ese entonces al municipio de Tepoztlán, en el estado de México, muy al norte de la gran capital. Era un ambiente bucólico, campos abiertos, llanos con milpas, árboles, un par de arroyos y la loma donde aún se halla sentado el pueblo. Bien, ahí, en ese paisaje campirano, vivía Lorenzo. El buen señor tenía varias bocas que alimentar, por lo que se dedicaba a vender carbón, leña y otros enseres, y para tal fin, cuando la pequeña bodega de su tendajón, que se hallaba en un extremo del zocalito del caserío, estaba por vaciarse, salía de noche hacia el rumbo norte, hacia pueblos muy lejanos, perdidos entre montes y cerros, donde abundaban bosques de coníferas, oyameles, encinos. Ahí compraban los leñadores, carboneros y labriegos los productos que luego comercializaría en su pequeño negocio. Para tal trabajo, poseía una recua de burros, con los cuales atravesaba llanos, barrancas, arboladas. Era buen cristiano y mejor padre, a decir de sus vecinos, salvo el pecadillo de haber engendrado a 3 hijos fuera del matrimonio. 2 veces por cada mes hacía el viaje. Nada grave le había ocurrido en esos trayectos, salvo cierta vez que, según sus propias palabras, se encontró con un par de bandidos, a los cuales tuvo que darles unas monedas para que lo dejaran seguir su camino. Lorenzo salía siempre de noche para poder regresar de madrugada al pueblo. Durante una de esas jornadas, a la luz difusa, mortecina de la luna, mientras arreaba los pollinos a través de un paisaje arbolado, más que umbroso, advirtió cosas extrañas. Nunca había sido persona de miedos, sin embargo, esa vez se sintió raro, nervioso. Un leve temor cargado de superstición le mordía la nuca y la espalda. Por tal motivo, con el oído aguzado, oteaba hacia la espesura que flanqueaba la estrecha vereda, queriendo hallar en los ruidos y sombras del monte lo que le causaba tan lóbrega, gélida inquietud. Solo alcanzó a divisar que, por encima del domo de los pinos y otros espesos árboles, pasaron volando unas aves grandes, de desparpajado plumaje negro. No dio demasiada importancia a tal hecho. En sitios así, abundaban las lechuzas y tecolotes de gran tamaño, aunque, de nueva cuenta, el vago temor supersticioso lo hizo padecer un fuerte escalofrío. Siguió su camino, pero, entonces, casi imperceptiblemente, el entorno se hizo más oscuro, más frío, al grado que se vio obligado a aferrarse a la rienda de uno de los burros para que el instinto del animal fuera el que lo guiara. Poco a poco, de la vereda,
ya nada más se notaba una línea ancha y blanquecina en medio de la masa amorfa de los árboles y matojos. En un momento dado, se soltó del animal para enjugar con su paliacate el sudor frío que escurría de su frente. Cuando reaccionó, ya era tarde. La recua había seguido su avance sin él. Entonces, a más del vago temor, comenzó a sentirse completamente solo en esa vastedad siniestramente oscura. Por mera necesidad, siguió la línea blanquecina que parecía ser la vereda, pero entonces ocurrió otro hecho extraño. A su alrededor empezaron a aparecer infinidad de luciérnagas de amarilla y opaca fluorescencia. Dichas luminosidades parecían caer del ala de su viejo sombrero de paja, y aún más, una risa femenina que parecía lejana se dejó escuchar, burlona, tenue, como un cuchicheo espectral. El hombre miraba por mero instinto y con los cabellos erizados de miedo siguió caminando, siempre sobre aquella alfombra de tierra y hojarasca que era el camino. Ganas le daban de correr, de gritar, mas no lo hizo por mera hombría y el miedo que casi cerraba su garganta. Una leve opresión en los sobacos comenzó a molestarlo, lo mismo que las carcajadas, ahora acompañadas de murmullos de más voces que parecían estar en todas partes. Fue entonces que se dio cuenta que tenía los pies adormecidos de tanto caminar. Sin poder contenerse, presa del terror más vivo, al fin se lanzó en loca carrera. Las ramas lo golpeaban, lo mismo que el aire gélido, pero nada, no llegaba a ningún sitio. Según sus cálculos, ya hacía tiempo que debía haber salido de la zona boscosa. Fue entonces que a sus agitados pensamientos, hechos un torbellino de confusión y miedo, llegaron vagos recuerdos de anécdotas contadas por su padre y otros viejos del pueblo. Relatos que contaban acerca de las brujas de los montes y su maldad más que satánica. La sapiencia popular decía que, cuando uno era atrapado bajo el encantamiento de una bruja, había que quitarse la camisa o el pantalón para ponérselo al revés, o bien tirar el sombrero boca abajo, para luego ensartar el cuchillo, machete, navaja o lo que hubiera a la mano. Lorenzo carecía de fuerzas y cordura para hacer lo uno o lo otro. Solo pudo gritar y tirar manotazos, pero fue así como, siguiendo su acto de desesperación, pudo sentir una especie de garras horrendas bajo sus axilas que lo aferraban dolorosamente. Y, justo entonces, pudo escuchar los aletazos de algo sombrío, satánicamente sobrenatural sobre su cabeza. Sus alaridos de pavor se hicieron más fuertes mientras seguía tirando manotazos. La carrera ya era desenfrenada, enloquecida. Las ramas seguían golpeando dolorosamente. Sentía como su ropa era desgarrada por los espinos y esas garras aferrándolo. Comprendió a plenitud que un monstruo del infierno lo había atrapado bajo su influjo y que no podía escapar de él. Que estaba completamente solo y desválido a su merced. Al fin pudo maldecir, al fin pudo hilvanar las frases para lanzar improperios contra la bruja que lo llevaba por los aires. Sí, al fin comprendía que ni siquiera tenía los pies sobre el suelo. Sin embargo, una vez que pudo desahogar un tanto su pavor por medio de sus alaridos, consiguió llegar a un estado de emoción que le permitió recitar un rezo, y luego otro, y otro. Ante aquello, el ente maldito dejó de carcajearse, y entonces las risas satánicas se volvieron aullidos.
Lorenzo percibió cómo las garras en sus axilas se enterraban hasta herirlo. Aguantando el dolor, entonó otro rezo, y en ese punto sintió como golpeaba contra una roca, y ahí empezó a recibir una brutal andanada de rasguños brutales y golpes. Los gritos de las brujas taladraban sus oídos mientras sentía las garras herirlo en el rostro, el pecho, los antebrazos. Después volvió a ser levantado, no por una, sino por varios engendros del mal, pero solo por unos cuantos minutos, para enseguida sentir que lo dejaban caer en otras piedras. En medio de la oscuridad que aún reinaba, maltrecho, herido y con la mente convertida en un caos, escuchó los aletazos de varios monstruos infernales que se alejaban. Las brujas ya no lo aferraban. Los entes siniestros se perdían volando entre los cerros, bajo la forma de buitres gigantescos con cabezas horrendas de mujer. Por lo tanto, el sortilegio terminaba. El viento soplaba fuerte, sin embargo, se incorporó de la roca donde lo habían dejado. Extrañamente, pudo montarse en dicha piedra. Poco a poco su visión se fue aclarando. Pudo ver que un sol radiante comenzaba a asomar tras las cimas de los montes lejanísimos del oeste. Algunas personas de su pueblo lo vieron llegar por la tarde-noche de aquel día, sobre las ancas de un mulo de un vecino que lo había hallado camino de regreso. Estaba malherido, tremendamente pálido. Su pelo había encanecido un poco más. En su hogar lo atendieron solícitos, y una vez que empezó a recobrarse, narró la historia de terror más espectral que se haya contado, misma que ahora comparto con ustedes. Los paisajes y descendientes de Lorenzo aún están y testifican del hecho. Yo no hice más que recopilar sus palabras para hacérselas llegar a ustedes, con el único fin de que sus sueños sean placenteros. Espero tengan el valor de seguirme para el próximo relato. Aquí los aguardo, en la caverna del miedo. ¿Tendrán el valor?